Ahora vamos a hablar entonces del punto 5. El punto 5 lo hemos denominado fármacos procinéticos. Con este nombre queremos mencionar entonces la capacidad que tienen ciertos fármacos de favorecer el movimiento intestinal. Aquí algunos se sorprenderán porque van a aparecer algunos de los fármacos que vimos como antieméticos, pero eso simplemente obedece a que si un fármaco favorece el movimiento intestinal coordinado, puede entonces regular las funciones digestivas y evitar que haya vómito. Entonces, por eso no se sorprenda si algunos de los fármacos que aparecen como antieméticos van a aparecer en este punto como fármacos procinéticos o aquellos que promueven el funcionamiento, la motilidad intestinal. Aquí les quería traer de todo eso anterior una representación gráfica de un plejo mioentérico. O sea, aquí van a ver entonces la unión neuroefectora de un plejo mioentérico donde están las inervaciones del sistema nervioso autónomo y donde aparece la fibra muscular, donde vendría a hablar de la contracción. Acuérdense, una fibra muscular lisa en sistema digestivo. En ese sentido, entonces estamos hablando aquí del papel que pueden cumplir entonces la acetilcolina, que recordemos que en el sistema parasimpático estimula todo lo que tiene que ver con el funcionamiento, motilidad, secreciones tanto endocrinas como exocrinas. Entonces, acetilcolina sobre los receptores muscarínicos, ¿se acuerdan? Receptores muscarínicos favorecen entonces en una fibra muscular lisa del sistema digestivo la contracción. ¿Eso qué hace? Que entonces haya posibilidad de que haya un movimiento coordinado del sistema digestivo. Entre tanto, la dopamina, en esa misma fibra muscular lisa, es un agonista que disminuye, o sea, el efecto de la dopamina sobre su receptor disminuye la contracción. Entonces aquí podemos ya de una vez empezar a relacionar efectos de los fármacos en función de lo que pudieran hacer con estos neurotransmisores. Si el fármaco es un fármaco que cumple funciones similares a la de acetilcolina, entonces aquí tendremos, si hace funciones similares, o sea, un parasimpático mimético. Recordemos lo del sistema nervioso autónomo, un parasimpático mimético favorecerá la contracción del sistema de la fibra muscular lisa del sistema digestivo. Por tanto, es un procinético, favorece el movimiento. Pero si yo tengo un fármaco que es antagonista de la dopamina, acuérdense que la dopamina disminuye la secreción, el movimiento intestinal. Si yo lo antagonizo, podré tener entonces un fármaco procinético que favorece la contracción muscular. Entonces miren que en ese orden de ideas tendré dos posibilidades. Una que favorece, aquí está la acetilcolina, todo fármaco que favorezca esta contracción se denominará por procinético. Entonces, hablando de eso, como fármacos procinéticos, entonces tenemos agonistas colinérgicos, ya lo dijimos, parasimpáticos miméticos. Se lo habíamos mencionado como metoclopramida y relacionados. Metoclopramida porque es uno de los más recomendados y más usados, pero recuerden que también lo habíamos visto como antiemético. Pero es que esta regulación, acuérdense que metoclopramida tenía funciones en sistema nervioso central, por eso lo llamábamos antieméticos centrales. Pero aquí, a nivel del plejo mientérico, es antagonista de dopamina, o sea, favorece el movimiento intestinal por evitar que la dopamina ejerza su función negativa sobre la contracción muscular. También ese efecto antiemético, ya lo habíamos mencionado. Entonces mire que además de esto se le ha atribuido a él una función muy específica que también puede estar relacionada con el aumento de la liberación de acetilcolina en ese plejo mientérico. Entonces miren, a través inclusive se ha hablado de eso y de posibilitar la sensibilización de receptores muscarínicos. Entonces mire que tenemos en la metoclopramida un fármaco que tiene dos sitios de acción, en el sistema nervioso central como antiemético y en sistema periférico a nivel del plejo mientérico como procinético. Por eso es que es uno de los fármacos más importantes en el tratamiento de desórdenes gastrointestinales como MS y desórdenes intestinales que no favorezcan el movimiento intestinal.
Entonces metoclopramida, ¿cierto? Ahora, como antagonistas de receptores de dopamina, recuerden que eso aumenta la motilidad, ya lo habíamos dicho, domperidona, que acuérdense que se había hablado también como antiemético, que este sin embargo tiene mayor movilidad, mayor efecto en sistema periférico, es decir, en el plexo mientérico, aumentando la motilidad y tono. Recuerden que es antidopamina sin efectos de sistema nervioso central, porque aquí también podrían ser las fenotiacinas un fármaco que tiene efectos sobre estos receptores, pero con efectos en el sistema nervioso central como la sedación o tranquilización. Asimismo, hay entonces otro fármaco como la cisaprida y relacionados, que son agonistas de serotonina sobre receptores 3 y 4, que aumentan la liberación de acetilcolina. O sea, cisaprida aumenta la liberación de acetilcolina. Ya sabemos que acetilcolina en el plexo mientérico favorece su contracción. Inclusive se ha dicho que es más potente que la metoclopramida sin los efectos antidopaminérgicos que sí tiene la metoclopramida. Recuerden que le habíamos dicho que la metoclopramida había que tener cuidado, por ejemplo, en administraciones muy rápidas. Estos son como los fármacos procinéticos que generalmente los vemos aquí, pero hay otros fármacos y ustedes los deben relacionar, por ejemplo, de lo que se vieron o lo que conocen del sistema nervioso autónomo, o lo que vimos, por ejemplo, con depresores del sistema cardiovascular. Recuerde que en este caso, cualquier fármaco que favorezca las acciones de la acetilcolina favorecerán todo lo que tiene que ver con el sistema digestivo, pero disminuyen las funciones en el sistema nervioso central. Entonces ahí ya habíamos visto fármacos colinérgicos, por ejemplo, como la arecolina. Esos fármacos como la arecolina son fármacos que estimulan la motilidad intestinal. Inclusive se utilizan a veces inclusive con efectos muy prolongados, inclusive como antiparasitarios. Por ejemplo, llegó a usarse como cestocidas. Eso hablando de fármacos procinéticos. Otros procinéticos relacionados están, por ejemplo, los antagonistas de los receptores de serotonina en 5-hidroxitriptamina. Estos son antagonistas de esos receptores en la zona quimiorreceptora. Acuérdense que allá también hay otros receptores como de dopamina, que ya lo habíamos mencionado. Ondansetron y granisetron son fármacos muy potentes antieméticos, sobre todo para la emesis desencadenada por zona quimiorreceptora o gatillo, y son unos buenos antieméticos, pero también pueden promover la posibilidad de movimiento intestinal coordinado. Son muy usados sobre todo en aquellos desórdenes causados, por ejemplo, por quimioterapias o radioterapias, sus efectos. Ahora vamos a hablar o vamos a considerar en general fármacos asociados o que afectan la secreción del ácido clorhídrico. Recuerden que hoy en día, en este mundo acelerado, uno de los problemas más frecuentemente asociados al sistema digestivo por el estrés es el tema de las gastritis, todo lo que tiene que ver con irritación de la mucosa gástrica. Entonces, por tanto, es muy importante conocer cuáles son los mecanismos que regulan la secreción del ácido clorhídrico y cómo poder intervenir en ellos para la protección. Entonces aquí, como un dato esquemático, tenemos una célula parietal en la mucosa gástrica. Esta sería una célula parietal en donde está la bomba hidrogenión ATPasa, que es la que se encarga de producir el ácido clorhídrico a través de unos mecanismos bioquímicos que ustedes conocerán desde la fisiología y la bioquímica del sistema digestivo y específicamente de la mucosa gástrica. Acuérdense que se une este ion de cloro con este ion de hidrógeno y esta bomba secreta produce en el lumen intestinal el ácido clorhídrico. Esto, ¿quiénes estimulan o qué estimulan la producción de ácido clorhídrico? Hay varios receptores, por ejemplo. Los receptores muscarínicos, o sea, receptores de acetilcolina. En la mucosa parietal ya lo habíamos mencionado, todo lo que tenga que ver con el parasimpático, que tiene que ver con acetilcolina. Una vez se una su receptor en la mucosa gástrica, producirá entonces un aumento de la secreción de ácido clorhídrico. Aquí está marcado como un M, como una más, o sea, estimula. Eso es a través pues, de una vía dependiente de calcio.
Pero también tenemos otra vía, por ejemplo, a través de la gastrina, también estimula un receptor de colecistocinina que a su vez estimula la secreción de ácido clorhídrico. También tenemos receptores H2 de histamina que son producidos a través de la gastrina y otras células paracrinas que producen histamina, viene a la célula parietal y estimula la secreción de ácido clorhídrico. Un mecanismo de contrarregulación para disminuir la secreción de ácido clorhídrico tiene que ver con el efecto mediado por prostaglandinas, específicamente prostaglandinas E2 e I2. E2 y I2 esta E2 va a la célula parietal a receptores de prostaglandina e inhibe la secreción de ácido clorhídrico, especialmente las mediadas muy especialmente por histamina. Pero miren esto, adicional a la célula parietal, hay otras células superficiales de la mucosa gástrica que intervienen en esas secreciones de la mucosa gástrica, del sistema digestivo, favoreciendo la producción de dos cosas muy importantes como protectores del sistema digestivo, y tienen que ver con la secreción de mucus, o moco puede ser, protector, y la secreción de bicarbonato. Acuérdense que este bicarbonato actuará con un efecto antagonista químico del ácido clorhídrico secretado por la célula parietal. Entonces aquí hay unos mecanismos de secreción de ácido clorhídrico, de regulación de ácido clorhídrico, pero también de control del ácido clorhídrico a través de unos mecanismos protectores como es la secreción de moco o mocus y como es la secreción de bicarbonato para hacer antagonismo químico de eso. Entonces, con estos efectos, con este panorama, y miren que esta secreción de moco y bicarbonato está regulada no solamente por la producción de prostaglandinas. Recuerden, un efecto muy importante cuando inhibimos prostaglandinas por el uso de AINES, eso es lo que causa este daño de este mecanismo de protección, lo que lleva entonces a úlceras gástricas. Pero mire que está regulado por prostaglandinas sobre receptores CP3, pero a su vez también está regulado por receptores muscarínicos, todavía no muy bien caracterizados, pero miren ustedes aquí. La secreción de ácido clorhídrico en el sistema parasimpático, está regulada por acetilcolina que llega a esta célula superficial y que ayuda a la protección. Entonces mire que este es el cuadro importante porque algunos medicamentos van a tener una diana específica sobre esos receptores y por tanto entonces influenciarán sobre la secreción o no del ácido clorhídrico. Miremos entonces en esta siguiente diapositiva algunos de los fármacos asociados a eso. Por ejemplo, fármacos antisecretarios de ácido clorhídrico, está los antihistamínicos H2. Ya lo vimos en la gráfica anterior que la histamina favorecía la producción de ácido clorhídrico, ¿cierto? Esa histamina actuando sobre los receptores H2 va a la célula parietal y le dicen secreten ácido clorhídrico. Todo antihistamínico H2, no H1. Acuerden que anti-H1 son antihistamínicos para las alergias. Este es para la secreción de ácido clorhídrico. Ahí tenemos varios y muchos que salen permanentemente. Cimetidina, un poco más en desuso hoy en día, pero ranitidina, hoy en día en juicio de uso por algunos contaminantes en su fabricación o de metabolitos, famotidina, nisatidina. Pero básicamente fármacos que actúan antagonizando H2, los receptores de histamina H2. Tienen un metabolismo hepático, poco, se eliminan básicamente por vía renal sin biotransformar y están indicados en problemas de úlcera gástrica, esofagitis y reflujo. Inhiben parte de la secreción del ácido clorhídrico por esa vía que les mencionamos. Recuerden entonces qué pasa cuando tenemos un desbalance en la producción de ácido clorhídrico, que el ácido clorhídrico puede aumentar mucho, tanto la secreción que pudiera hacer que los mecanismos de protección, como son la secreción de moco o la producción de bicarbonato, no alcancen a antagonizarlo y empiece a producir una digestión propia, una autodigestión de sus propias células de la mucosa gástrica. Y esto pudiera llegar a producir entonces un sangrado o inclusive hasta una perforación con un sangrado profuso de la úlcera gástrica. Eso es lo que se busca con estos antisecretores de ácido clorhídrico, se busca evitar.
que haya un aumento de la gastritis, de la inflamación de la mucosa gástrica, hasta el punto de que deje de producir los mecanismos protectores y conlleve posteriormente a daños graves de la mucosa gástrica. Otro de los más importantes efectos que tenemos o mecanismos que tenemos para inhibir la secreción de ácido clorhídrico es la inhibición de la bomba de protones. Aquí menciono el omeprazol, pero ustedes pueden consultar una serie de fármacos nuevos que han salido ahí, que son todos un patrón de esto, como el esomeprazol, todos derivados de una molécula parecida. Les denominamos inhibidores de la bomba de protones porque esa bomba que ustedes vieron, lo que vimos allá como ese transportador o esa célula secretora en la célula parietal que le denominamos la hidrogenión potasio ATPasa, es la que se encarga de poner los hidrogeniones en la mucosa gástrica y ahí producir el ácido clorhídrico en la mucosa gástrica. Acuérdense que esa bomba, hidrogenión potasio ATPasa, es la integradora de todas las vías de estimulación, tanto las producidas por gastrina, histamina y acetilcolina. Entonces, ¿qué pasa? Como yo ahí, al inhibir esa bomba, el efecto de la disminución del ácido clorhídrico es sumamente importante porque evito que se produzca el ácido clorhídrico independiente de cuál sea la vía de estímulo, sea histamina, sea gastrina, sea acetilcolina. Hay una consideración especial que debemos considerar aquí y es que el omeprazol, por ejemplo, es lo que denominamos un profármaco. Profármaco, recuerden ustedes que es una sustancia química, un producto químico que como tal no es activo en el organismo, sino que debe entrar al organismo, el organismo le hace una modificación, estructura química que lo activa. En este caso el omeprazol se administra como tal, pero a través del ácido clorhídrico en la mucosa gástrica pasa al ganar hidrogeniones, pasa a ácido sulfénico, después a una sulfenamida que es capaz de inhibir, aquí, perdón, me pasé, es capaz de inhibir la hidrogenión potasio ATPasa. ¿Eso qué hace? Entonces disminuye la secreción de ácido clorhídrico al punto que es inclusive capaz de producir una virtual aclorhidria, es decir, poca secreción de ácido clorhídrico. Ahora recordemos pues que el ácido clorhídrico también cumple funciones muy importantes que tienen que ver con el efecto de activación de ciertas enzimas para la digestión de proteínas. El metabolismo es hepático con excreción renal y se recomienda generalmente indicaciones en donde hay una hipersecreción de ácido clorhídrico o hay un periodo de ayunos prolongados que llevan a que no se pueda producir los mecanismos de defensa que sean capaces de contrarrestar ese ácido clorhídrico con un problema grave que sea posteriormente daños de la mucosa. Los efectos secundarios asociados a esto generalmente es un fármaco seguro, pero en usos prolongados se ha hablado de hipergastrinemia. Recuerden que la gastrina es un regulador de la secreción de ácido clorhídrico. Si se detecta que hay baja secreción de ácido clorhídrico, la gastrina aumentará mucho y eso lleva a que se pueda producir una hiperplasia de la mucosa gástrica. En tratamientos prolongados se ha visto y se ha observado en humanos. Pero recuerden que hay una esomeprazol, es un producto ahora que tiene mucha secreción. Hay una consideración especial que yo quiero hacer con respecto a las úlceras gástricas y a todo esto de la regulación del ácido clorhídrico y es, miremos este ensayo. Por ejemplo, este es un ensayo realizado con caballos, realicé yo con algunos investigadores en caballos, en donde medimos el pH gástrico de caballos durante 24 horas y hubo unos caballos que simplemente los dejamos sin alimento 24 horas y les medimos las condiciones de pH y ustedes lo observarán aquí como animales que nunca superaron 3 de pH gástrico, o sea, un pH muy ácido, ¿cierto? Pero también, a este grupo de caballos les dimos sin alimento, les dimos omeprazol y el omeprazol, mire, aumentó el pH, que es lo que se busca, que aumente el pH, es decir, la secreción de ácido clorhídrico, ¿cierto? Que se mide como disminución del aumento del pH, perdón, y durará 24 horas obteniendo este efecto. Esto fue una administración oral. Pero miren, no todo tiene que ser fármacos, ¿cierto? Miren este caso. Aquí hicimos lo mismo, administramos tratamiento de omeprazol con alimento, ¿cierto? Miren, hicimos, entonces si uno mira el omeprazol con alimento y ve, está muy bueno el omeprazol, ¿cierto? Pero mire que simplemente hicimos
un control que no tenía omeprazol, pero que también tenía alimento. Es decir, que el solo hecho de administrar alimento en los animales puede ser aumentar el pH de esa mucosa gástrica y evitar efectos adversos. ¿Qué pasa? Que no siempre se puede eso porque, por ejemplo, un animal convaleciente no está comiendo o una cirugía no se le quiere dar alimento, entonces se requerirá medicamentos que nos permitan hacer el aumento del pH de manera farmacológica, ya que con alimento no se pudo, ¿cierto? Eso es una condición muy importante. Entonces, miren, estamos hablando de inhibidores de la bomba de protones. Otros medicamentos antimuscarínicos, acuérdense, antagonistas de la muscarina, quiere decir que inhiben la secreción, antagonizan la acción de la acetilcolina, como la pirenzepina. También entonces, si antagoniza la acetilcolina, no me produce ácido clorhídrico. Antigastrina también, ¿cierto? Si dijimos que gastrina lo producía, entonces antagonistas de la gastrina aumentan el pH gástrico o disminuyen la secreción de ácido clorhídrico, como la somatostatina, otreótido y prostaglandinas, algunas prostaglandinas sintéticas. Hay una condición, es que pueden inhibir la secreción pancreática, que puede conllevar pues a deficiencias de la metabolismo de las grasas, pero claro, como si estoy disminuyendo las secreciones de todas las secreciones de los jugos gástricos o de todas las enzimas gástricas, pues probablemente entonces disminución de la pancreatina también sea probable. Pero ahí tenemos también otra forma de disminuir la secreción de ácido, no disminuir la secreción de ácido clorhídrico, antagonizar el ácido clorhídrico que ya se produjo. Entonces mire que es otra alternativa, son los que ustedes conocen normalmente como antiácidos. Esos antiácidos, hay una manera de medir la eficacia de mil equivalentes antagonizados, ¿cierto? Y es así como se mide. Y cómo puede llevar entonces ese antiácido por antagonismo químico a aumentar el pH. Hay dos básicamente, los hidróxidos de aluminio, o varios pues, pero son hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y algunos carbonatos de calcio, carbonatos de cloro. Es muy importante considerar que si por ejemplo se dan hidróxidos de aluminio, eso tiende a producir disminución de la motilidad intestinal o constipante, mientras que se dan hidróxidos de magnesio, generalmente son laxantes. Pues eso es una elección que uno puede considerar dependiendo del estado clínico que quiera, pero tiene la ventaja que muchos de los productos vienen combinados, es simplemente un antagonismo químico. O sea, los otros fármacos que vimos, tanto la ranitidina, cimetidina, famotidina, como el omeprazol, esomeprazol, todos ellos evitan que se produzca el ácido clorhídrico. Estos fármacos antiácidos antagonizan el ácido clorhídrico que ya se produjo. ¿Cuál es la desventaja? Que hay que administrarse regularmente porque se antagoniza, pero luego el organismo vuelve y secreta más, entonces hay que volver a dar. Y hay que considerar muy especialmente el hecho de que no se deben coadministrar con otros fármacos porque pueden ser quelantes o pueden adherir los medicamentos y evitar que se absorban. Eso es una condición muy importante que se debe tener en cuenta a la hora de administrar antiácidos. Aquí como una partecita que voy a mencionar más adelante, pero no quería terminar esta sesión sin mencionarle algunos fármacos que se utilizan, sobre todo cuando se dan antiácidos, que son los antiflatulentos. Recuerden que cuando no antiácidos, entonces el ácido clorhídrico se supone que activa algunas proteínas, algunas enzimas, sí, algunas proteínas enzimáticas que se encargan de degradar las proteínas, ¿cierto? Cuando yo hago eso, evito entonces que se degraden y eso tiende a llevar a un efecto de fermentación en la mucosa gástrica y a producir entonces flatulencia, ¿cierto? Aumento de gases de la producción. Cuando se aumentan esos gases, entonces aumenta la flatulencia. Aparte, en los rumiantes más adelante miraremos que tienen complicaciones clínicas, pero en pequeñas especies, por ejemplo en perros, en cachorros pueden producir aumento, sea por fármacos o no, puede aumentar tal la producción de gases que puede producir una presión sobre el diafragma y producir ahogamiento de la dificultad respiratoria. Entonces para eso se dan algunos antiflatulentos y el más conocido, al menos para monogástricos y pequeñas especies, el dimetilpolicilosano o simeticona. Básicamente
es un dispersador de burbujas, es decir, disminuye la tensión superficial de los líquidos para que no se produzcan burbujas y pueda el gas ser emitido o salir. No se absorbe, generalmente es eliminado por heces, pues es una molécula inerte y no se transforma por la flora intestinal. Se usa como carminativo, carminativo es un medicamento sustancia que favorece la expulsión de los gases del tubo digestivo y con ello disminuyen las flatulencias y los cólicos. Los menciono porque a veces, como les digo, si se antagoniza el ácido clorhídrico pudiera tener estas dificultades de este tipo posterior a tratamientos con antisecretores de ácido clorhídrico. Seguiremos en los próximos puntos los otros temas del sistema digestivo.